Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio El Despertar y un capítulo más quiero darte la bienvenida desde aquí, desde España, la ciudad de Algeciras, a nuestro curso de formación espiritual. Estamos viendo capítulo a capítulo este manual de adiestramiento espiritual al que conocemos coloquialmente como el MAE. Es un libro que te recomiendo para dos cosas, básicamente. Uno, para sacar el máximo provecho de estas lecciones y dos, para que después los puedas conservar como material de consulta. Te dejaremos el enlace de Amazon aquí abajo en la descripción. Lo puedes pedir desde cualquier parte del mundo y te va a llegar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Junto con esta descripción también vas a tener el resto del material. Son 2 libros más con este 3 que tenemos ahora mismo como ministerio, por si deseas seguir creciendo en otras áreas. También te voy a poner por aquí algo de información, por si deseas seguir invirtiendo en tu crecimiento espiritual, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a ir al capítulo de hoy, es el capítulo 17. Vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde viene esa palabra? Muy bien, es un capítulo muy interesante, así que te invito a que prestes atención, porque seguro que vas a aprender algunas cosas que quizás no conocías. La palabra iglesia proviene del término griego eklesia y significa llamar fuera. Llamar fuera. Ese es el significado original del término griego eklesia, de donde proviene nuestra palabra actual iglesia. Y por extensión, ese llamar fuera se dio o se tradujo o se empezó a usar como asamblea o congregación, ¿vale? Eclesia es la idea de llamar fuera, os convoco, os llamo afuera, convocaros para algo y nos reunimos. Por eso se asoció al término asamblea o congregación. Originariamente, esas eclesias, antes de que lo usáramos o nos apropiáramos los cristianos de este término, esas eclesias no eran siempre, de hecho no tenían por qué ser religiosas, podían ser cualquier tipo de asamblea o congregación. Era este grupo de personas que se reunían para discutir sobre cualquier tipo de asunto político, no sé, típica reunión de vecinos, ¿no? De la comunidad de vecinos. Eso sería una eclesia, ¿vale? En el término original. Pero como ya sabemos, del término eclesia, pues deriva ahora nuestro término castellano iglesia. Ahora bien, esta palabra se ha malinterpretado históricamente. ¿Por qué? Porque hemos asociado que iglesia es el lugar, es el edificio donde se congregan una serie de creyentes. Pero no es el origen, no es el sentido original, no es el significado original de eclesia. Eclesia nunca se refiere al lugar físico, no se refiere al templo, no se refiere a las paredes, a los muros, o si está hecho de madera o de lo que sea. Se refiere a la gente que se congrega en ese lugar. Ese es el verdadero significado de iglesia. Es la congregación. Nunca fue y nunca será el edificio físico. ¿Vale? Esto es muy importante que ya lo distingamos. Históricamente se ha hecho un mal uso de ese término y se ha asociado al lugar físico. De hecho, ahora lo llamamos así, ¿no? Y tampoco pasa nada. Oye, no es que cuando digas, oh, iglesia, te tengas, ¿no?, que tapar la boca y rebobinar, ¿vale? Pero claro, vemos un edificio vacío y eso es una iglesia católica, eso es una iglesia evangélica, ¿no? Esa es una iglesia de los santos de los últimos tiempos y los 4 peniques, ¿vale? Y el edificio está vacío, pero le llamamos iglesia. Pero quiero que entiendas que en el sentido original, iglesia, son las personas que se congregan, no el lugar físico. ¿De acuerdo? Bien, una vez explicado y aclarado esto, vamos a distinguir 2 conceptos muy, muy importantes para que tú puedas no confundirte y no crearte a lo mejor una idea equivocada, en el sentido de que si no distinguimos estos 2 conceptos, lo vamos a mezclar todo y va a traer confusión, ¿vale? ¿Cuáles serían los 2 conceptos que quiero que ahora veamos juntos? Uno es el concepto de iglesia universal y el otro de iglesia local, ¿vale? Iglesia universal o cuerpo de Cristo, que también lo vas a escuchar así. Después está la iglesia local, ¿vale? Tenemos iglesia universal,
Iglesia local. Vale. ¿Qué es la Iglesia universal? La Iglesia universal es el conjunto de cristianos, escucha bien, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, sin importar el lugar físico donde se encuentren o la época histórica a la que hayan pertenecido. O sea, vas a encontrar pasajes en la palabra de Dios que se refieren a la Iglesia universal y vamos a encontrar pasajes en la palabra de Dios que se refieren a una iglesia local. ¿Qué es la Iglesia universal? Es el conjunto de todos los cristianos, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de todo y de toda época histórica, los pasados, los que estamos ahora y los que vendrán. Todos esos juntos, eso es la iglesia universal, es la super mega congregación, ¿vale? Así que vamos a encontrar versículos en la palabra de Dios que se refiere a esa iglesia, a la universal. Y también vamos a encontrar versículos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, que se refieren a la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es el grupo de cristianos que se reúnen en un lugar específico, ¿vale? Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí en Algeciras, en la ciudad de Algeciras, donde vivimos nosotros, en España, hay diferentes iglesias locales, ¿vale? Entonces, yo me voy a referir, por ejemplo, a mi iglesia se llama El Despertar, está en la ciudad de Algeciras, es una iglesia local. Entonces, yo me puedo referir a la iglesia El Despertar, una iglesia local, pero también puedo referirme a la iglesia en general. Por eso puedo decir, hay algo en la iglesia actual que no comparto, que no me gusta. ¿A qué me refiero? Ya es un concepto más amplio, aunque no es la iglesia histórica y general, que sería la iglesia universal, pero sí me estoy refiriendo al conjunto de la iglesia, aunque sea en la actualidad, ¿vale? Ahí estaríamos dentro del concepto de iglesia universal. Sin embargo, si yo digo hay algo de mi iglesia, el despertar, que no me gusta, que no estoy conforme, no me estoy intranquilo, me estoy refiriendo a una iglesia local, ¿vale? Es un punto geográfico donde tú te reúnes, donde deberías reunirte, si no lo haces, ¿qué estás esperando? Vamos. Eso es una iglesia local, ¿vale? Pero tú tienes que abrir tu mente, no solo porque hay algunos, somos un poquito de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Y creemos que pertenecemos solo a la iglesia. No, yo soy del despertar. No, mi pastor es Alejandro. Como si los demás no existieran, si las demás iglesias tuvieran la lepra o no quisiéramos saber nada de ellos, ¿vale? Tú perteneces a una iglesia local y es bueno que te plantes en una iglesia local, es lo que Dios quiere, pero también perteneces a la iglesia universal, perteneces al grupo de cristianos en general, ¿vale? Así que abre tu mente también, o sea, no lo tomes esto como si fuese un equipo de fútbol, ¿vale? Sino que tú también perteneces a la iglesia universal. Ya formas parte de algo mucho más grande que una iglesia local. Aunque Dios diseñó la iglesia local como realmente un diseño práctico para discipular, para que nos podamos multiplicar de una forma más sencilla, ¿vale? Así que tenemos concepto iglesia universal que se refiere a todos los cristianos de toda lengua, toda raza, toda nación y a todas las épocas históricas, ¿vale? Y después tenemos el concepto de iglesia local. Vamos a ver un par de versículos como ejemplo de la iglesia universal. Por ejemplo, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, está Jesús profetizándole a Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Veis? Aquí no se refiere a una iglesia local. No se refiere a que Pedro iba a formar una iglesia local en Jerusalén y se refiere a esa iglesia. No, aquí está hablando de la iglesia universal, de la iglesia en general, ¿vale? Y es una profecía que Jesús le da a Pedro, ¿de acuerdo? En Hechos 20, 28, otro ejemplo, podríamos poner muchos más. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Veis? Aquí estamos hablando otra vez de iglesia universal, está hablando de la iglesia en general. No una iglesia en específico, sino que le está dando una instrucción a los pastores de la época de que se preocupen por las iglesias, en este caso la iglesia del Señor, que es donde Él los ha puesto, los ha repartido, ¿no? Como obispos, como pastores, como ancianos, como responsables, ¿vale? Son dos ejemplos del concepto iglesia universal. Por eso, acordaros que en este manual estamos viendo conceptos básicos, fundamentales, para entender mejor las Escrituras y para poder seguir edificando sobre ellos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver algunos versículos también que mencionan a iglesias locales, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Por ejemplo, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada. A ver. Vale. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo lo leo porque es la gran comisión. Es lo que Jesús nos mandó a hacer, que fuésemos y que hiciésemos discípulos a todas las naciones. Y como consecuencia de eso, esta gran comisión, este mandato da a luz el concepto de iglesia local, ¿vale? Y aquí hay un ejemplo, un par de ejemplos sobre iglesias locales. Había iglesias, por ejemplo, en Antioquía, en Roma, en Corinto, que eran todas ciudades, ¿vale? Y hay cartas específicas que los apóstoles escribían a esas iglesias locales, a esos grupos específicos de hermanos que se encontraban en esas ciudades, ¿de acuerdo? Así que dice Hechos 13.1, por ejemplo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿ves? Ya se está refiriendo a una iglesia local, en una ciudad específica, no a una iglesia en general. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y en Romanos 16.1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Veis? Estos son dos ejemplos de muchos que hay de iglesias locales a los que los apóstoles, a los que el escritor se está refiriendo. Estaba la iglesia de Cencrea, estaba la iglesia en Antioquía, en Roma, en Corinto, en Éfeso, etcétera, 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 ¿vale? Esos son iglesias locales. Eso podían tener, y de hecho tenían problemas específicos, características específicas, todo muy particular. Entonces, tienes que distinguir los dos aspectos. Una iglesia local puede tener una problemática, pero la iglesia universal no tenerla, o al contrario, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el origen de la iglesia. Realmente el objetivo de Dios desde el principio de la historia fue el mismo, es tener una relación íntima con el ser humano. El objetivo de Dios al crearnos es tener una relación íntima con nosotros. Ese plan es el original, es el que lo mueve todo, es el que dio origen a todo, ¿vale? Ahora, como ese plan se truncó a causa de la caída del pecado, la caída en el pecado, perdón, de la raza humana, Dios tuvo que diseñar un plan B, ¿vale? Dios quería ampliar su familia, tener relación personal e íntima con los seres humanos. Pero con Adán y Eva la cosa salió mal, como ya sabéis seguramente. Pero entonces se ideó un plan B. ¿Cuál fue el plan B de Dios? Él siempre ha querido, su objetivo siempre es el mismo, tener relación personal, íntima con seres humanos, ampliar su familia con un vínculo más fuerte que el de amistad, ¿vale? ¿Cuál fue el plan B de Dios? Bueno, pues Dios escogió a un pueblo para que, aun viviendo en el mundo y bajo la realidad del pecado, pudiera llegar a esa relación íntima, especial, diferente con ese pueblo en concreto, y a través del cual Él poder revelarse al resto de la raza humana. Entre todos los pueblos de la tierra, Dios escogió a Israel, desde los lomos de Abraham, que fue su patriarca. Así que como el plan de Dios se truncó en Adán y Eva y la relación se rompió por causa del pecado, el plan B de Dios fue, muy bien, voy a escoger una nación de todas las que hay en la tierra, voy a escoger una nación, la voy a santificar para mí, la voy a apartar para mí y a través de ella los voy a usar como sacerdotes para revelarme al resto de la humanidad. ¿Vale? Así que Dios escogió a Israel para tener una relación especial con él. Pero ¿qué problema hay? Que Israel desde el principio empezó a no ser el perfil que Dios había pretendido. O sea, desde el principio Israel empieza a rechazar esa relación con Dios. Eso lo vas a poder ver en Éxodo 20, en Deuteronomio 5. Vemos como ya desde muy temprano Israel rechaza esa relación personal y delega como en un intermediario, ¿no? Como en alguien, o sea, no quiero tener no queremos tener esa relación que Dios quiere con nosotros, porque es un Dios muy poderoso, porque es un Dios muy santo, porque nos va a matar a todos, porque es imposible cumplir con sus requisitos, en fin, un montón de excusas que el pueblo puso. Y entonces, bueno, que lo haga Moisés, que se encargue Moisés. Dios, tú hablas con Moisés, tú tienes esa relación que tú quieres con Moisés y él pues ya nos explica a nosotros lo que tenemos que hacer y ya nosotros pues, poco a poco iremos haciendo lo que podamos, ¿vale? Pero eso nunca fue
el diseño original de Dios. Dios quiere tener relación personal con gente, con todos, con su pueblo, ¿vale? Pero el pueblo de Israel rápidamente empezó a renunciar de esa idea y a rechazar. Entonces, no, que se encargue Moisés, que se encarguen los religiosos, los sacerdotes, quien sea. Vamos a poner intermediarios, no quiero que tú estés tan cerca de mí, ¿vale? Esta decisión, ¿vale?, del pueblo dio lugar a un primer pacto, que es el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, que por la Biblia se divide en dos pactos, en el Antiguo y en el Nuevo. Pacto y testamento, en este caso, son sinónimos, ¿vale? Entonces, esa decisión del pueblo de Dios dio origen al primer pacto. Y es una regulación de cómo los hombres deben acercarse a Dios para poder tener relación con Él a través de leyes y sacrificios de animales en el marco de un tabernáculo, que el primero fue portátil, era como una especie de templo portátil, y todo eso se originó en el primer pacto. Esto es un resumen muy rápido de la historia del plan de Dios, de por qué la iglesia llegó a ser. Después de muchos años llega el rey David. El rey David quiso construir un templo físico ya no móvil, sino permanente en un lugar, pero Dios no se lo permitió, sino que le dijo, vale, tú no lo vas a hacer debido a la vida que has llevado, pero sí, si está eso en tu corazón, te permito que lo haga tu hijo. Entonces Salomón, su descendiente, el heredero al trono, construyó el primer templo fijo, no ya portátil. Eso ya hizo que se desechara el tabernáculo, que era portátil. Era como una tienda que se podía montar y desmontar porque fue diseñado así para poder moverse por el desierto hasta la tierra prometida. Entonces Salomón construyó el primer templo. Eso lo podéis ver en 2 de Samuel, capítulo 7, y en 1 Libro de Reyes, capítulo 6. Este primer templo se construye en el 957 antes de Cristo, o sea, prácticamente 1000 años antes de Cristo, Salomón construye el primer templo fijo, ya estable en un lugar. Ahora, no duró mucho, el templo de Salomón fue saqueado y destruido por el pecado constante del pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, no fue hasta el tiempo de Zorobabel que se construye un segundo templo, se reconstruye, ¿vale? Y eso fue casi 500 años después. En el 516 a.C. se reconstruye el templo, se construye este segundo templo, porque el primero, el de Salomón, fue destruido. En los tiempos de Herodes, que ya era contemporáneo a Jesús, a 500 años después, se amplió y se modificó este segundo templo de Zorobabel. Hasta tal punto se hicieron tantos cambios en el segundo templo que ya muchos lo consideran un tercer templo, porque se cambió tanto como cuando no, las personas que se operan y ya no se parecen en nada. Antes de operarse, eso que estaba muy de moda, tristemente, pues le hicieron una operación tan grande al templo que ya verdaderamente parecía otro. Al final muchos dijeron, bueno, vamos a considerarlo como un tercer templo, ¿vale? Y ese templo se terminó ya de toda la restauración, toda esa grandísima reforma se terminó en el 62 ya después de Cristo, ¿vale? Comenzó con Herodes, que era contemporáneo de Jesús. ¿Os acordáis de Herodes? Fue el que mandó matar a todos los niños cuando nació Jesús, por temor a la profecía de que él iba a ser el rey y no quería perder su trono ni perder su poder. Así que el hombre dijo, bueno, me lo cargo y ya está, ¿no? Y sigo yo aquí viviendo la vida, ¿no? Pues bien, ese se considera como un tercer templo. Vale, ese tercer templo es contemporáneo a Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, hace 2000 años, ese templo se estaba terminando de reformar, ¿vale? Esto es para que lo ubiques. Dice Juan 1:14 que aunque Jesús vino mientras se estaba restaurando este tercer templo, terminando de reformar, Jesús era en sí mismo el verdadero templo. Y esto lo vamos a leer en Juan 1:14, que dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne, o sea, dejó el cielo y se hizo carne. Esto ya lo hemos visto en el capítulo que hablaba de la reencarnación. Habitó entre nosotros. Esta palabra habitar en el original es tabernaculizó entre nosotros, hizo un tabernáculo, hizo una tienda de campaña entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vale? Jesús
y de verdad, ¿vale? Jesús era el templo verdadero. No era el tercer templo que se estaba reformando lo importante, sino que Jesús se hizo templo. Él habitó entre nosotros y Él tabernaculizó entre nosotros espiritualmente porque Él era verdaderamente el templo. Fijaros, en Juan 2.13 dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, en este tercero, ¿vale?, del que hemos hablado, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Cambistas eran los que cambiaban las monedas, ¿vale?, que daban el cambio. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿De qué templo? Del tercero, ¿vale? Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero fijaros, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, que eran los años que llevaba Herodes reformándolo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Los judíos diciendo, pues tú, ¿quién te has creído que eres? ¿No? Porque las obras antes no son como ahora. Antes, bueno, ni siquiera las obras de ahora van a durar 3 días. Eso ya te lo puedo asegurar. Pero las obras de antes eran mucho más laboriosas, eran más artísticas. Y también no había los medios que hay ahora, ¿no? Pero dice el versículo 21 que él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Por qué estamos hablando de esto? Vamos a ponerte de nuevo en contexto. Dios quería tener relación íntima y personal con el ser humano. Con Adán y Eva la cosa salió mal. Plan B de Dios, voy a escoger un pueblo para habitar entre ellos y para manifestarme al resto de las naciones. La cosa salió mal, que era Israel. Se le construye templos físicos que son destruidos, son reconstruidos, son destruidos, son reconstruidos, porque realmente no eran. Dios permitió que esos templos se destruyesen porque verdaderamente no se trata del edificio, como hemos explicado al principio, se trata de lo que representa y se trata de lo que pasa dentro y de las personas que lo componen. Y entonces aparece Jesús como el verdadero templo y él mismo hace referencia a sí mismo, como hemos visto en este pasaje, al verdadero templo. Dice, destruid este templo, destruidme a mí y en 3 días lo levantaré. ¿A qué estaba haciendo referencia? A la resurrección. Jesús resucitó al tercer día. Su templo fue destruido completamente. Lo masacraron, lo torturaron, lo mataron, lo crucificaron, atravesaron su costado con una lanza, pero a los 3 días él se levantó. Así que el mismo versículo lo aclara. Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que Jesús asciende al cielo, Jesús resucita y él asciende al cielo a la vista de sus discípulos, ¿vale? Jesús no murió, sino que él justo después de resucitar fue elevado al cielo y sus discípulos se quedaron mirando hasta que ya desapareció en las nubes. Y ahora, ¿qué sucede? Entonces, ¿a qué templo vamos? ¿Cuál es el lugar o cómo lo hacemos, verdad? Dios erige un nuevo templo. O sea, seguimos en esta historia hablando del templo, del lugar, de la forma en que nos tenemos que relacionar con Dios. Y a partir de ese momento Dios erige un nuevo templo para seguir manifestándose a la raza humana y para seguir manifestando su poder y su presencia desde allí. Pero ya no estaba Jesús. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, o sea, iba a durar muy poco después de Jesús. Entonces, ¿a qué templo ahora? ¿Cuál es la continuidad? Pues ese nuevo templo es el cristiano de forma individual. Eso es lo que nos enseña 2 de Corintios 6:16, 1 de Corintios 6:19 y 1 de Corintios 3:17. Dice 1 de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, que una vez que Jesús asciende al cielo, ahora delega en nosotros el ser el templo de Dios. Y lo hace de forma individual cada cristiano. Nos enseña la palabra de Dios que somos el templo. Ahora nosotros somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en tu interior. Cuando tú te conviertes, cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a tu interior y te conviertes como simbólicamente en un templo. Ahora somos el templo de Dios. Y por extensión, también
Somos este nuevo templo, la iglesia, la congregación, cuando nos reunimos. Eso, por ejemplo, lo vemos en Efesios 2:18, dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué dice esta palabra y otros versículos más? Que nosotros individualmente somos un templo, pero que como iglesia, como congregación, cada uno somos una piedra de ese templo, que Cristo a través de su ministerio lo va edificando, lo va formando, y para poder, como siempre él ha querido, revelarse al resto de la humanidad. Así que ahora el plan de Dios ya no es Israel en este sentido, aunque Dios tiene un plan con Israel eterno que se va a cumplir, pero ahora en la actualidad es la iglesia la encargada, es el templo. En la actualidad el templo que hay es la iglesia, eres tú y somos todos los cristianos juntos, como nos enseña la palabra de Dios. Nosotros somos ahora el templo espiritual que existe en la tierra. Somos la continuidad de este plan original, ¿vale? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, tanto individualmente como congregación, ¿vale? Estamos fundamentados en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, y dice la palabra de Dios que ahí vamos creciendo como un edificio bien coordinado para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo digno del Señor, para que Él pueda manifestar su gloria, para que la Shekinah de Dios, esa nube, la Shekinah de Dios es un término hebreo que se refiere a la nube de la presencia de Dios que venía sobre el tabernáculo de Moisés, que venía sobre el templo de Salomón, cada vez que la presencia de Dios se hacía manifiesta. Ahora tú y yo somos llamados a ser el templo de Dios aquí en la tierra. Somos el templo de Dios si eres un verdadero cristiano. Y el objetivo es que la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios pueda reposar sobre ti y darse a conocer y revelarse al resto de la humanidad. ¿De acuerdo? Es importantísima esta comisión. Ahora bien, la iglesia como tal, vamos a avanzar un poquito más. La iglesia como tal nace en el día de Pentecostés, ¿vale? Este fue un evento que fue profetizado por Jesús. Si bien antes de ese día se reunían los cristianos en un lugar, estaban esperando la promesa que Jesús le había hecho, que era el Espíritu Santo, podemos decir que oficialmente la iglesia nace el día de Pentecostés. Dice Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, se fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de los ojos. ¿Ves? Esto es lo que estamos hablando. Jesús, justo antes de ascender y de desaparecer a la vista de los discípulos, le dejó esta encomienda: estar todos juntos hasta que venga el Espíritu Santo, sea derramado sobre vosotros, porque vais a recibir un poder sobrenatural para extender el Evangelio a todas las naciones del mundo. En Hechos 2:1 llega el cumplimiento de esa profecía. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Este es el origen de la iglesia. Oficialmente podríamos decir que ese fue el origen de esta nueva etapa en este plan antiguo de Dios, de este plan original, ¿no? Adán y Eva, el pueblo de Israel, Jesús como templo. Ahora en nosotros se ha delegado esta responsabilidad. Somos la asamblea escogida por Dios para revelarse a los creyentes y a los incrédulos, y donde los cristianos se edifican mutuamente para llegar a ser como Cristo, para llegar a la imagen de Jesucristo. Eso dice Efesios 4:10, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigue usando la analogía de edificar, como este templo que se va construyendo para llegar a la imagen perfecta, para culminarse esta obra y para ser un templo perfecto donde Dios pueda reposar con su presencia y darse a conocer. ¿De acuerdo? Así que este ha sido un poco un resumen rápido del plan original de Dios y cuál es el origen de la iglesia, por qué estamos donde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí. Pues ese es un poco el proceso rápidamente para que tú ya lo vayas entendiendo, para que lo puedas asentar ese conocimiento y puedas entender en el momento exacto en el que estamos del plan y del diseño de Dios. ¿De acuerdo? Y ahora para terminar vamos a ver brevemente las dos ordenanzas de la iglesia. Después las vamos a ver por separados, en capítulos separados, porque hay que verlo, pues son importantes. Solo tenemos dos, de hecho, son las dos ordenanzas que Jesús delegó a su iglesia, ¿de acuerdo? Y son la práctica del bautismo en agua, simplemente las vamos a nombrar porque los dos siguientes capítulos precisamente vamos a verlas. La práctica del bautismo en agua, que dice en Hechos 2:40, por ejemplo, o en Mateo 28, 19, 20, lo puedes ver también. Vamos a leer Hechos 2:40, dice, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las dos ordenanzas que Jesús nos encomendó como iglesia, que Jesús impartió a la iglesia, o que ordenó a la iglesia, de ahí viene la palabra ordenanza, fue una orden, es que nos debíamos bautizar en agua como una señal. Ya veremos en el capítulo correspondiente un símbolo, una señal de lo que se produce en el interior de la persona cuando entra Jesús, cuando se entrega a Jesús, cuando nace de nuevo. ¿De acuerdo? Eso ya lo explicaremos en el capítulo correspondiente. Y la segunda ordenanza es la celebración de la Santa Cena. Eso lo podemos ver Mateo 26, del 26 al 30, o también vamos a leer aquí en la primera epístola de los Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Vale? Así que son dos ordenanzas, el bautismo en agua y la segunda es la Santa Cena, o el pan y el vino, la comunión también se le conoce, ¿vale? Y es una ordenanza que Jesús nos dejó, es un memorial, es un recordatorio y es un momento muy solemne donde tenemos que hacer cuentas, ponernos a cero, nuestras cuentas a cero con Dios. Pero ya explicaremos esto en el capítulo correspondiente porque es necesario explicarlo. También ya que tenemos dos ordenanzas, bueno, vamos a tomarlo un poquito en serio, ¿no? Vamos a dedicarle un poco de tiempo, si fueran 5,000 sería más complejo, ¿vale? Pero me encanta la sencillez de Jesús, es que es increíble. El espíritu religioso es todo lo contrario. Todo lo quiere enrevesar, todo lo quiere complicar, todo lo quiere hacer súper complejo, todos son muchos rituales, todo es agobiantemente difícil. Pero Jesús es tan sencillo, la verdadera religión, la verdadera vida es tan sencilla. Solo dos ordenanzas. Y con cosas tan sencillas como el pan y el vino, es increíble. Pero a nosotros nos gusta, el espíritu religioso le gusta la liturgia, complicarlo todo, hacerlo todo, que llegue a ser tan frío, tan complejo, tan deshumanizado, ¿no? Pero Jesús no es así, gracias a Dios. Pero bueno, ya veremos estas dos ordenanzas por separado. Y ahora para terminar, simplemente mencionarte que la iglesia tiene como símbolos. A veces cuando la palabra de Dios se refiere a la iglesia, usa como analogías o símbolos, ¿no? que ilustran aspectos de su naturaleza espiritual, ¿vale? Por ejemplo, puede representarse o presentarse como un rebaño. Eso lo podemos ver en Hechos 20, del 28 al 29, en 1 Corintios 9:7, por ejemplo. Otras veces, a lo mejor, se habla de la iglesia como un cuerpo, o el cuerpo de Cristo, ¿vale? Se hace una analogía con el cuerpo. Por ejemplo, esto lo puedes encontrar en Romanos 12:5. Y también otras veces puede aparecer como la novia o la esposa del Cordero, como la novia o la esposa de Jesús, ¿vale? Así que son tres analogías que las vamos a encontrar en la palabra de Dios, por eso hago mención a ellas. Puede ser que encuentres la iglesia
que se refiere como si fuese un rebaño, también como si fuese un cuerpo, ¿vale? Que habla de que la cabeza es Cristo y el resto del cuerpo somos nosotros, la iglesia universal, no una iglesia local, ¿de acuerdo? Ahí vamos ya manejando los conceptos nuevos, que se note que estamos aprendiendo. Tú vacilas, tú ya a partir de ahora vacilas con todos estos conceptos, como el meme, ¿no? Tú ya para que la gente vea que tú estás aprendiendo, tú mételo, aunque no valga para nada, ¿vale? En medio de una conversación de propiciación, así, expiación, y te quedas tan pancho, ¿vale? No ves lo bien que vas a quedar, ¿vale? Así que vamos a usar estos términos. O también vas a encontrarte, es una broma, ¿vale? También vas a encontrarte en la analogía de la iglesia como la novia de Jesús, como la novia, la esposa del Cordero, ¿vale? Que eso también lo trataremos más adelante. ¿Cuáles serían las preguntas de esta lección, de este capítulo? La primera, define Iglesia Universal. ¿Acordáis? Iglesia Universal, todos los cristianos de todas razas, de toda lengua, de toda nación, de todas las épocas históricas, ¿vale? Bueno, ya te he respondido a la pregunta. Segunda, define iglesia local, ¿vale? Es el grupo de cristianos que se reúnen en un lugar específico y concreto, ¿vale? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las dos ordenanzas de la iglesia? ¿De acuerdo? Para el capítulo siguiente que vamos a ver lo que es la Santa Cena, vamos a ver una de esas dos ordenanzas. Y el bautismo lo daremos un poquito más adelante, porque no solo hay un bautismo, sino que tenemos que hablar de 3 bautismos, ¿vale? Pero el capítulo siguiente va a ser la Santa Cena, que es una de estas dos ordenanzas que hemos estudiado y que hemos aprendido hoy. Así que nada más por el capítulo de hoy. Espero que te haya sido de ayuda esta lección, este capítulo, que estés aprendiendo de verdad, que estés tomando notas, que si quieres repetir, vuelva a escuchar los capítulos. Quiero anunciar también que hemos creado un podcast en Spotify. Pondremos también la información ahí, los links abajo en la descripción, para que puedas reescuchar a lo mejor en un formato diferente, si te es más cómodo mientras conduces o trabajas o haces ejercicio, puedas reescuchar cualquiera de estas lecciones también en este podcast del Despertar. Es el podcast El Despertar España, igual que el canal de YouTube El Despertar España. En este podcast también vamos a incluir las predicaciones de la Iglesia El Despertar, todas las predicaciones de los domingos las vamos a incluir. Ahí vas a tener otro tipo de formato de revelación, ya no es un formato estudio, sino un formato predicación. Y bueno, ya de hecho ya lo hemos lanzado, así que también puedes seguirnos por ahí. Estamos en Instagram también, en el despertar_ESP de España. Y básicamente dejaremos toda esta información para que puedas seguirnos en el formato que mejor te venga, que sea más asequible para ti o que se adapte mejor a la necesidad del momento. Pues muchas gracias una vez más por escogernos para tu formación espiritual. Muchísimas gracias por los comentarios. Gracias por ser fieles al Señor, en el sentido de que Él quiere que estudiemos la palabra, no solo que la leamos o que la meditemos. Y espero de verdad que todo este esfuerzo que hacemos desde aquí pueda serte de ayuda, de bendición, porque lo hacemos con mucho cariño. Recibe un cariñoso abrazo desde España, desde Algeciras. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo, quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo.
Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.